En el siglo II después de Cristo, si hacemos una comparativa entre el Imperio Romano de la dinastía de los Antoninos y la China de la dinastía Han, lo que nos encontramos que son muy parecidas a nivel de población, de desarrollo económico, de nivel de vida, extensión territorial también. Cuando tú haces esa comparativa entre el mundo occidental, la dinastía romana de los Antoninos y la dinastía Han, el imperio de los Han en China, pues dices, es que son dos universos paralelos. Se conocen, no hay un trato estable entre ellos, no hay mucho movimiento, no hay enviados prácticamente entre uno y otro, siempre hay intermediarios, pero sí que es verdad que son estructuras muy parecidas. La gran diferencia entre nosotros y ellos es que ellos han llegado al siglo XXI unidos y nosotros hemos llegado al siglo XXI divididos. Es verdad que somos una única civilización, es decir, yo no me distingo en grandes cosas de un italiano o de un alemán o de un francés, hay diferencias evidentemente, pero en el fondo hablamos la misma lengua, hablamos un latín evolucionado todos, solo que el mío se llama castellano español y el suyo se llama francés o italiano. La cultura que tenemos detrás, el bagaje cultural es el mismo, simplemente de alguna manera, estoy simplificando, hemos llegado a una situación política de fragmentación, mientras que China llega a una situación política de unión. Cualquiera que conozca la historia de China o la historia de Occidente sabe que Occidente tuvo varios momentos donde pudo volver a unificar de alguna manera lo que fue el Imperio Romano y que China podía haber terminado perfectamente dividida. Hemos llegado a estas circunstancias por el devenir histórico, por una serie de causas que no voy a entrar a ellas, pero la realidad es que esos dos mundos paralelos llegan al siglo XXI, uno fragmentado y el otro. Hay un punto fundamental, a mi juicio, un año fundamental, que es la Paz de Westfalia de 1648. Con independencia de muchas cosas, de tipo religioso, de tipo político, de ambiciones, lo que hay es una ruptura de la idea imperial. En ese momento es el triunfo de los estados, de los pequeños estados europeos, sobre el emperador, sobre el imperio. Es verdad que ya era un imperio muy deteriorado, con estados cada vez más fuertes, como podría ser el caso de Francia, por ejemplo, pero es verdad que en 1648, que además marca el inicio de las relaciones internacionales tal como las conocemos hoy día, ahí lo que se produce es una ruptura definitiva con la idea imperial que ya estaba, insisto, muy trabajada y muy machacada. Yo pienso que desde Westfalia no hay un intento en Europa por recuperar el antiguo imperio romano, un intento serio. Bueno, entonces, Westfalia como punto de ruptura. A partir de ahí ya no hay un intento serio por recuperar el antiguo imperio. Mientras que en Oriente, cada vez que una dinastía se hundía, y hay muchas dinastías que se hunden, los Han se hunden, hay un periodo complejo, difícil, los tres reinos, los Zhang se hunden, los Ming se hunden y aparecen los Jin, por medio hay una dinastía mongola que son los Yuan que invaden el imperio y lo unifican, es decir, ellos constantemente han estado disgregándose, pero la idea de imperio seguía viva y la vuelven a unir. Es más, para mí Xi Jinping es un emperador, es chino, con todas las variantes comunistas que queramos ponerle, pero la idea de imperio está ahí, el gobernante bajo el cielo, bueno, esto daría para irnos lejísimos. ¿Por qué se llega hasta Westfalia y por qué Westfalia es el punto de ruptura? Voy a hablar de la religión como un elemento fundamental en todo este proceso. Vamos a ver, hay un momento histórico que es el siglo IV, aunque ya se da anteriormente, en la crisis del siglo III con algunos emperadores romanos ya se da, con el culto al sol, etc. Pero hay un momento en el siglo IV que es cuando el imperio romano se vuelve un imperio cristiano. Y en ese momento se solapan las dos identidades. El imperio es cristiano y el cristianismo se desarrolla en el imperio. De hecho, si os fijáis, fuera del imperio romano prácticamente no se expande el cristianismo en esos años. Sí que hay pequeños, a los arrianos, a los germanos, pero es mínimo. La gran expansión del cristianismo como religión que en principio está pensada para el mundo entero, se circunscribe al imperio. Se expande muy rápido por el imperio, pero ahí se queda. No hay una gran expansión fuera en esos momentos. A partir de Teodosio sobre todo, pero desde Constantino se puede hablar de una religión del imperio, una religión del Estado. Esa identificación entre Estado y religión genera una cosa muy interesante, y es que cuando cae el imperio occidental, la parte occidental del imperio romano, la autoridad imperial es sustituida de alguna manera por otra autoridad que está en Roma y que es el Papa, y que durante buena parte de la Edad Media va a hacer las veces de emperador de la parte occidental. No porque tenga un poder político grande, que lo tiene, sino por la autoridad que emana de él.
Y hay una ruptura que no es total, pero que se va a hacer total cuando se produzca el cisma de Oriente en el siglo XI, cuando la Iglesia ortodoxa aparezca. Daros cuenta que en ese momento cualquier idea imperial que surge en el mundo de la Europa occidental nunca va a incluir la parte griega, la parte de Constantinopla, por llamarlo así. Nunca. Carlomagno no se lo plantea, y Carlos I de España, por poner otro ejemplo de emperador que trata de reconstruir el imperio, tampoco se plantea que su imperio sea un imperio oriental. En ese momento ya hay una fractura territorial clarísima, y es una fractura que ha provocado en gran medida, no digo totalmente, pero en gran medida tiene unos antecedentes religiosos. Se rompe la unidad religiosa entre católicos y ortodoxos, y automáticamente lo que tenemos es que los supuestos aspirantes a emperadores de Occidente ni se plantean Oriente. Pero hay una fractura anterior, que me la he saltado porque quería hablar de los dos imperios romanos, el de Oriente y el de Occidente. Hay una fractura anterior que también es de tipo religiosa, que es toda la llegada del Islam. En el fondo el Islam se construye en gran medida conquistando a los persas, pero en gran medida se construye conquistando territorio al Imperio Bizantino y todo el norte de África antiguamente conquistado por Roma. Quiero decir, hay una fractura. Todo el norte de África, que era romano, automáticamente, religiosamente, ya no es cristiano, ya no pertenece a esa idea de imperio. Ni siquiera Carlos V, que es verdad que conquista pequeñas plazas en el norte de África, se plantea una reconstrucción imperial utilizando el norte de África. Se plantea una reconstrucción imperial en la parte occidental de Europa, que es la que está quedando. ¿Os dais cuenta? Es como ir quitándole piezas al imperio, y las piezas, en gran medida, se quitan por cuestiones religiosas. El mundo ortodoxo, el Islam, y me falta la tercera, que es la definitiva, que es la Reforma Protestante. Es Westfalia, que es una guerra de religión, la guerra de los 30 años, es Westfalia la que supone el triunfo de los reinos o de los estados sobre el imperio, pero también la clara separación de Europa occidental, que ya estaba en gran medida separada por una cuestión religiosa. Es decir, mi punto de vista es que en gran medida, no digo que sea el único motivo, porque la historia no hay una única causa, siempre hay más cosas, pero que en gran medida la fragmentación de Occidente y la unidad de China, por utilizar el gran país de Oriente, tiene mucho que ver con la fragmentación religiosa de Occidente, porque en un momento determinado el imperio occidental se convirtió en un imperio de corte religioso, religión del imperio, por así decirlo, que fue el cristianismo, es verdad. Yo insisto con esta idea, no es solo el cristianismo, es que en el siglo III hay amagos de otros modelos religiosos únicos para el imperio, y al final triunfa el cristianismo. Os he puesto el ejemplo de Decio hace un momento. Podría haber sido otro modelo religioso único en el imperio. Y cuidado, porque no solo pasa con el cristianismo, sino que cuando vemos la división que os estoy contando, estamos hablando siempre, prácticamente hasta el siglo XIX-XX, de estructuras políticas, estados, que son de corte confesional. Eso pasa muy rara vez en Oriente. En Oriente de vez en cuando se impone una religión, pero en líneas generales el mundo chino era muy complejo y la religión nunca jugó un papel tan fundamental como para que un cisma religioso provocase un cisma político. Esos dos mundos paralelos llegan al siglo XXI en una situación que eran muy parecidos, insisto, en población, desarrollo económico, extensión territorial. Llegan al siglo XXI, uno fragmentado y otro unificado, cuando podía haber pasado todo lo contrario, en gran medida por una cuestión religiosa o por la identificación del imperio con la religión que se da en el siglo IV o III, si queréis incluso.